Oremos. Señor, nosotros nos presentamos delante de ti y te queremos pedir, te queremos rogar que tanto en esta hora como luego en el culto, tú te acerques a nosotros. Nosotros necesitamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo se mueva libremente entre nosotros y use tu palabra para traernos luz, para ayudarnos a ver lo que es real, para ayudarnos a ver las cosas como tú las ves. Y no solamente, Señor, que nosotros tengamos luz, sino que también nosotros seamos incendiados, nuestros afectos se involucren. Hay algunos de nosotros que vamos a tener que tomar nuevas determinaciones, nuevas resoluciones. Algunos de nosotros necesitará venir en arrepentimiento delante de ti, contristado. Y otros, Señor, darán gracias por la obra que ya tú has hecho en ellos. Así que acompáñanos, Padre. Tú conoces mi debilidad, tú conoces la debilidad de los oyentes. Sé tú nuestra fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy yo quisiera compartir con ustedes un relato del que es para muchos uno de los personajes favoritos del Antiguo Testamento. Vamos a ver, ¿cuál es su personaje favorito del Antiguo Testamento? Cualquiera puede vocearlo, no tiene que levantar la mano, no estamos en un curso. David, Daniel, José, Abraham, ok, el mío es José. Ok, ¿quiénes más dijeron José? Ok, el mío es José. De forma particular, yo como hombre me identifico como José. Jacob, ok, el papá de José. Ok, fíjense lo que yo quisiera hacer con ustedes hoy. Yo quisiera hacer un repaso rápido de la vida de José y apuntar hacia ciertos aspectos de la vida de José. La vida de José está llena de teología muy práctica. Pero hay algo que yo quiero enfatizar hoy en la vida de José, y es cómo Dios entiende la prosperidad y cómo nosotros deberíamos reaccionar en medio de las providencias de Dios. ¿Okay? Esas dos cosas van a ir muy de la mano hoy. Así que vayan conmigo a Génesis 37. Génesis 37. Voy a leer algunos versículos, yo voy a saltar, voy a resumir y luego voy a regresar a otros versículos, ¿ok? Así que vamos a estar leyendo, parando. Génesis 37, versículo 1. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán, y esta es la historia de las generaciones de Jacob. José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaban con los hijos de Bilha y con las hijas de Silpa, mujeres de su padre. José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Primero nos dice que José tenía 17 años. Aarón, ¿tú puedes venir aquí un momentito? No te apures, tú no vas a predicar nada. Ok, que yo quiero que ustedes piensen. Aarón tiene 16, José tiene 17. En este momento. Así que fíjense en Aarón y el resto mientras yo esté hablando de José, piensen en Aarón. ¿Ok? Pongan ese rostro en su cabeza. Gracias, Aarón. Ok. Así que José está con los hijos de su padre. Pero resulta que si ustedes conocen la historia más atrás, Jacob tuvo 2 mujeres. Y dentro de esas 2 mujeres tuvo hijos con las esclavas de esas mujeres. Pues resulta que a José lo mandaron a trabajar con los hijos de las esclavas. Los hijos de sus 2 esposas no querían saber de él. Y José estaba relegado a trabajar con los hijos de las esclavas. Así que ya ustedes pueden tener una idea de cómo sus hermanitos de padre y madre lo trataban. Versículo 3.
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque él era como él era el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Fíjense esto, lamentablemente Jacob mostró una clara preferencia hacia José. José era el niño mimado de papi y sus hermanos lo detestaban por esto. Y dice que no podían hablarle amistosamente, no le podían hablar con tranquilidad, siempre le hablaban con hostilidad, con criticismo. Básicamente bulliaban a su hermano. ¿Ok? Sus propios hermanos eran causa continua de bullying. Pero en medio de este contexto, José tuvo un sueño. José se soñó que a sus hermanos, básicamente la interpretación es, ustedes se van a postrar delante de mí, yo voy a ser el primero entre ustedes. Y eso en cualquier escenario molesta. En cualquier escenario molesta que uno de sus hermanos digan, ¿tú sabes qué? Tú me vas a servir a mí. Yo voy a tener una compañía y tú vas a ser mi empleado. Pero en esa cultura molestaba todavía muchísimo más, porque en ese momento José era el menor de sus hermanos. Y era impensable que el hermano número 11 fuera el primero de los hermanos. Según esa cultura, el primero tenía que ser el primero. Y si faltaba el primero, entonces el segundo. Y si faltaba el segundo, entonces el tercero. La única manera en la que José iba a poder disfrutar de esto era si se morían los 10. 10 antes que él. Así que era totalmente loco que José dijera, ustedes me van a servir a mí. Y a él se le ocurrió, yo no creo que haya sido de maldad, puede ser ingenuidad, puede ser inmadurez. A él se le ocurrió decírselo a sus hermanos. Y él fue, oigan este sueño. Y cuando él se lo contó a los hermanos, dice en el versículo 8, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Luego él tuvo otro sueño que confirmaba ese sueño. Pero además de eso incluía a sus padres. Y eso sí era loco. O sea, que un papá se postrara frente a un hijo y le diera honra. Eso era lo más loco que podía suceder en la cultura. Y él va y se lo cuenta a su papá. Y su papá mismo le dijo, pero ven acá. O sea, también yo. Tú estás mal de la cabeza, José. Los sueños se quedaron ahí. Y unos días más adelante, sus hermanos se fueron a pastorear ovejas. Al papá Jacob le dice, ve a ver cómo están tus hermanos, porque tus hermanos no andan bien y yo necesito reportes de ellos. Así que José va caminando, va a ver a dónde están sus hermanos. Y cuando él está llegando a donde sus hermanos lo ven de lejos y en el versículo 19 dice, y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Fíjense cómo le llamaba, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos, una bestia lo devoró. Entonces veremos qué quedan de sus sueños. Vamos a destruirlo a él y vamos a destruir sus sueños. Rubén interviene y dice, no, señores, ¿cómo va a ser? Ustedes no pueden matar a sus hermanos. Pero como quiera llega, José llegando y dice, hey, ¿qué hay? ¿Cómo están ustedes? Y le caen arriba y comienzan a darle golpes. Lo majan. Y él no está entendiendo lo que está pasando. Rubén interviene y dice, no lo maten, tírenlo de un pozo. Así que cogen a José al pozo. Yo me imagino que en ese momento José ya estaba comenzando a pensar, mi sueño era que ellos se iban a postrar delante de mí. ¿Cómo Dios va a usar? Este no es el camino para llegar allá. Yo estoy golpeado en un pozo. Mis hermanos que se supone que me deben de amar me están golpeando. Y trataron de matarme. Y fue el primogénito, fue el primero que dijo, Rubén que dijo, no, señores, no hagan eso. Rubén se tiene que ir y de repente ven que vienen unos mercaderes, unos comerciantes.
Y uno dice, Judá dice, señores, si matamos a José no ganamos nada con eso. Vamos a venderlo y hacer un dinerito. Yo me imagino que si José estaba en el pozo y estaba oyendo la conversación, estaba diciendo, ¿qué? Así que toman a José, lo sacan del pozo y negocian con los mercaderes y se lo entregan. Escuchen esto. Ser secuestrado debe ser una de las cosas más horrendas que a una persona le debe de suceder. Y en las familias normales, lo que uno hace es que busca al secuestrado e incluso está dispuesto a pagar un rescate por el secuestrado. Pero ¿saben lo que sucedió en esta familia? La familia pagó para que se lo secuestraran. Así que le dijo, dame dinero y yo te lo doy. José se va hacia Egipto, va de camino y yo me imagino que encarcelado, recuérdense, le habían quitado su túnica, le habían quitado su ropa y prácticamente desnudo, avergonzado, José va por el camino posiblemente pensando, ¿qué tiene que ver esto con mis sueños? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y él llega a Egipto y en Egipto lo venden como esclavo. Y atiendan esto, José no sabía el idioma. José era un inmigrante y no sabía el idioma. No podía comunicarse, no podía conseguir un trabajo inteligente. En el sentido de que si tú no puedes comunicarte, si tú no puedes comunicar tus ideas, entonces a ti lo que te toca es trabajo que un burro pudiera hacer, que un animal pudiera hacer. Un trabajo en el que a ti no hay que darte muchas explicaciones, ni se espera que tú des muchas ideas. Es un trabajo de maltrato. Así que a él lo venden como esclavo y él comienza a trabajar en la casa de Potifar. Capítulo 39. Y fíjense esto, en este momento es donde yo me imagino que José comienza a lidiar con su teología. Escuchen esto, hermanos. Para mí personalmente el argumento más difícil, más duro de rebatir acerca de la existencia de Dios es el argumento del mal. Y no porque me parezca consistentemente lógico, sino porque es duro, es personalmente duro. Y José estaba en Egipto, vendido por sus hermanos, golpeados, en un sitio donde él no sabía cómo se iba a manejar, posiblemente pensando, ¿qué estará pensando papi? Y en ese momento era el momento de él comenzar a decir, ¿y dónde está Dios? Esto no se supone que le pase a la gente fiel. Quizá el sueño que yo tuve realmente no era un sueño, fue una ilusión, no era una revelación de Dios. Quizá todo lo que yo he creído ha sido falso, porque no se supone que eso me pase. Pero si alguno de ustedes dice en medio de la aflicción, dice, claro que hay Dios, yo sé que hay Dios. Entonces uno comienza a decir, bueno, si hay Dios y yo estoy sufriendo, es básicamente porque yo hice algo malo. Si hay Dios y yo estoy sufriendo, es porque yo estoy pagando algo. Hay algo malo que yo hice y lo estoy pagando. Pero en la vida de José no se nos señala nada malo que él haya hecho, por lo que estuviera pagando. Entonces, la otra alternativa que nosotros tenemos de cuando estamos sufriendo, uno dice, bueno, estoy sufriendo y hay Dios, estoy sufriendo y no he hecho nada malo. Bueno, estoy sufriendo y es porque Dios quiere sacar algo bueno de mí, me quiere entrenar para algo. ¿Ustedes saben qué? Eso tampoco lo dice en la vida de José. Aquí no se dice que era porque Dios quería entrenar a José para algo. Más adelante vamos a ver qué era lo que Dios quería con todo este sufrimiento. Pero en el momento de aflicción, mis hermanos, nosotros tendemos a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Y a veces usamos tanto tiempo y tantas energías y tanta angustia tratando de entender el por qué. Yo quiero ponerles por delante que la vida de José nos da un modelo de cómo tratar con la aflicción sin saber el por qué.
Y miren lo que hacía José, estando en aflicción, sin saber el porqué. Capítulo 39, versículo 1. Cuando José fue a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José. ¿En serio? ¿En serio? O sea, uno pensaría que todo lo que le estaba pasando a José era porque el Señor como que se había apartado de él. Pero que el autor bíblico dijera, y no se pierdan, Dios estaba con él. Y miren esto, estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, ahora yo le voy a leer un par de versículos, pero ahora yo voy a hacerle una pregunta, ustedes van a contestar algo. Fíjense que el pasaje dice que José llegó a ser un hombre próspero. Ok, yo voy a leer un par de versículos y al final yo quiero que sean ustedes que me digan en qué prosperó José. ¿Ok? Versículo 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Ok, ¿en qué consistió la prosperidad de José según esos versículos? Que Dios estaba con él, pero se veía de alguna forma. Había una forma concreta en la que se veía esa prosperidad. ¿Cómo se veía según esos versículos? En la prosperidad del amo. Fíjense qué extraño. Dice, y José prosperaba. Y uno pensaría como, bueno, pues José echó para adelante, se fajó y él comenzó a enriquecerse. No, no se pierdan. José lo que llegó a ser fue primer esclavo de la casa de Potifar. Ese fue su título, primer esclavo de la casa de Potifar. Y resulta que el que se estaba enriqueciendo era su amo. Donde quiera que José trabajaba, hacía florecer las cosas. Pero ninguna de ellas era para él. El que se estaba prosperando materialmente era su amo. Y eso, mis hermanos, es súper importante para nosotros. Porque si alguien de nuestra época escribiera la historia con la mentalidad de nuestra época, dijera, y el amo prosperaba. ¿Por qué? Porque se enriquecía. Pero a los ojos de Dios, el que era prosperado era José. ¿Saben por qué? ¿Qué significaba? Que José trabajaba y Dios le concedía ver fruto de su trabajo. Donde José ponía la mano, las cosas florecían, las cosas se multiplicaban, las cosas abundaban. Muchachos, a los varones, ¿se acuerdan ayer cuando estuvimos hablando acerca de la importancia del trabajo y de no ser perezosos y de que en qué comenzar? Y nosotros le decíamos, empiecen en su habitación. Miren dónde José empezó a ser fiel. José pudo haber llegado a la casa de Potifar y llegar con esta actitud. Yo no debería estar aquí. Yo debería estar en mi casa. Esto no es justo. Es una frasecita que a ustedes les encanta. It's not fair. A mí no me debería estar pasando esto. Y entonces ahora como esclavo. Y entonces ahora me ponen trabajo. El que tiene esa actitud es un amargado, es un resentido y que no hace prosperar nada. Más bien es una carga, es una víctima para otros. José, estando de esclavo, decía, ok, ahora la providencia de Dios me llevó a esclavo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no sé por qué me enviaron de esclavo, pero yo sí sé cómo ser un esclavo
fiel. Yo sí sé cómo hacer un buen trabajo como esclavo. Yo no necesito saber el por qué, pero yo sí puedo hacerlo bien. Así que José comenzó a trabajar y todo comenzó a prosperar. Aarón, perdóname, Aarón. Recuerden que este es José. Ahora José, la dueña de la casa, se enamora de él. Miren lo hermoso que es. Se enamora de él y comienza a acosarlo. Comienza a decir, ay, pero José... Y José siempre se niega. Y José le dice, no. Y uno pensaría que fue un asunto de un día. Ustedes conocen la historia y uno pensaría que fue un día. Pero se ve que fueron semanas en eso. Hasta que un día esta señora aprovechó que no había nadie en la casa, no había nadie de testigo. Y fue y lo agarró y le dijo, ven, acuéstate conmigo en la cama. Y José prefirió dejarle la ropa en la mano y salir corriendo de la casa. Y miren el argumento de José. El argumento de José en el versículo 8 dice, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra? Uno esperaría de que él dijera contra mi amo, pero él dijo contra Dios. Y la idea, fíjense que el argumento es, mi amo me ha dado esto, mi amo ha confiado en mí, mi amo me ha entregado todo, mi amo, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi amo? Pero su final conclusión es, ¿cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Y salió huyendo. Pues ahora su mujer comienza a gritar y comienza a decir, él intentó abusar de mí. Yo me imagino a José, cuando lo llaman y dicen, José, que tú intentaste abusar de la esposa de Potifar. Yo me imagino a José diciendo, no puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser que a mí me acusen de esto. Yo tengo semanas resistiendo. Yo tengo semanas haciendo lo bueno. Yo tengo semanas intentando ser fiel para este hombre. Y ahora a mí me están acusando de algo que evité, que siempre evité y que preferí salir desnudo. Y dicen que soy culpable. Para la cárcel, José. Y lo mandaron a la cárcel de los oficiales, a la cárcel de la guardia. Ahora fíjense lo que sucede con José. Vuelvan y piensen en esto. Ahora José entra en la cárcel. Y yo me imagino que José vuelve y piensa, ¿qué tiene que ver esto con mis sueños? O sea, yo tuve sueños de grandeza. El Señor no era de que él tenía el sueño americano en su cabeza. Fue un sueño que Dios le puso en su cabeza y le dijo, esto va a pasar en tu vida. Y él comienza a cuestionarse, ¿cómo uno puede llegar de ser un hermano bulliado a ser un esclavo, a ser preso? Y que esto se dé. Yo no estoy entendiendo para dónde vamos, Señor. Y ahí José pudo de nuevo amargarse y comenzar a decir, esto es injusto, a mí me trataron mal, aquí soy yo la víctima. Tú vas a ver lo que yo voy a hacer ahora. Entonces ahora, antes yo trabajaba y yo trataba de ser fiel y yo trataba de ayudar a la gente, pero eso no vale de nada. Ahora me tengo que cuidar a mí mismo. Ahora me tengo que proteger a mí. ¿Saben qué sucedió? Esa no fue la actitud de José. Miren lo que dice en el versículo 21. Cuando él entra preso, dice en el versículo 21, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Yo no sé ustedes, pero a mí no me interesa ese tipo de misericordia. O sea, fíjense esto, mi vida va de mal en peor, humanamente hablando. Y entonces el autor dice, y el Señor estaba con él y le concedió misericordia.
¿Saben lo que significa para mí misericordia? Que yo pueda demostrar que esa mujer era una mentirosa, decir ella es una falsa, y denme un caballo que yo me voy a Canaán de nuevo a donde mi familia, mostrarle a mi padre que que sus hijos eran unos falsantes y que me den a mí mi posición. Eso es misericordia. Pero no. La misericordia era, como decía nuestro hermano allá atrás, que Dios seguía con él en medio de la aflicción. Y José todavía no entendía por qué. Ahora miren lo que sucede. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que ahí se hacía, él era el responsable. Ahora imagínense a un hombre que dicen, óyeme, no es solamente que estoy aquí mal preso, es que ahora yo soy responsable de esto. Ahora yo soy responsable de que esto suceda bien, de que esto corra bien en la cárcel. ¿Saben qué? A él no le dieron la posición de responsabilidad y aunque esto es una aplicación para todos, yo quiero que los varones que me oyeron ayer piensen en esto. Él no fue y dijo, dame la posición primero y si tú me das la posición, entonces yo hago el trabajo. No. Él estaba trabajando de tal forma y sirviendo de tal forma en la cárcel, preso, que cuando su amo lo vio, dijo, este muchacho tiene algo diferente. Este muchacho tiene algo diferente. En él se puede confiar. Yo le voy a entregar la responsabilidad de la cárcel. Y no vaya a entender esto. No vaya a pensar que José ahora estaba en buena. Ahora estaba bien. Él seguía preso y mal preso. Él seguía en un calabozo. Y no vaya a pensar tampoco que ahora el servicio de ser responsable de la cárcel se trataba de una gran actividad administrativa. ¿Saben lo que significaba ser el responsable de la cárcel? Cuidar de los presos. Ahora resulta que el único justo en la cárcel era el responsable de cuidar de los injustos. Era el responsable de darle pan, agua, bebida y mantenerlos bien. Y ese era el trabajo de José. Y fíjense en el versículo 23. Dice, y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y en todo lo que él emprendía, el Señor hacía prosperar. ¿Saben lo que hacía José en una cárcel? José tenía la mejor cárcel que se podía tener. José tenía la mejor cárcel que se podía tener. Y así era como el Señor lo prosperaba. En nuestra cabeza, prosperar a José significa, el Señor lo puso en un lugar de preeminencia. El Señor le dio fama. El Señor lo reivindicó. Pero nada de eso había pasado. ¿Saben cómo se veía la presencia y la prosperidad de José? Que él hacía que los demás estuvieran súper cómodos. Eso es dar fruto en la vida cristiana. Eso es dar fruto en la vida cristiana. Generar el tipo de bendición para otros. Ahora, fíjense algo importante y miren lo que dice, él emprendía. Hoy en día, cuando nosotros hablamos, esa palabra emprendurismo, ¿es así? Algo así, qué sé yo. Pero ustedes entienden a lo que yo me quiero referir. El ser un emprendedor es una palabra que nosotros usamos con frecuencia. Y ese es el sueño de nuestros jóvenes. Ese es el sueño de los millennials. Ese es el sueño de yo, sin ir a la universidad, porque Steve Jobs pudo renunciar a la universidad y Bill Gates renunció a la universidad y Zuckerberg renunció a la universidad. Sin ir a la universidad, en mi casa, en un garaje, yo puedo armar un negocio y luego ser millonario. Eso es ser emprendedor. Y con eso no hay nada de malo.
Ojalá nuestras iglesias estén llenas de emprendedores que crean, que hagan nuevos productos, que hagan nuevas apps, que inventen nuevos servicios y ojalá se hagan millonarios y sean fieles dando. Pero fíjense la actitud de José. José no necesitaba un negocio para ser emprendedor. José en una cárcel emprendía y decía, ok, ¿cómo yo puedo arreglar este rincón? ¿Cómo yo puedo hacer que esto luzca mejor? ¿Cómo yo puedo ofrecer servicios de modo que estos hombres estén más cómodos? Esa era la mentalidad de José. No era la mentalidad de un hombre tirado en una cárcel, quejoso, llorando, lloricón, diciendo, esto no debería pasarme a mí, esto no es justo, ¿dónde está Dios? José sabía que Dios seguía cerca de él. José sabía que Dios seguía cerca de él, aunque la vida de José no lucía como él quisiera. Más adelante, en la cárcel aparecen dos hombres, entran dos ministros del faraón, el copero y el panadero, el encargado de bebidas y el encargado de banquete de faraón. Y ustedes conocen la historia. Estos dos hombres tienen un sueño. De nuevo, no era un sueño, no era una ambición, era una revelación de Dios. Así que estos hombres amanecen y están muy preocupados, se ven bastante inquietos. José dice en el capítulo 40 que fue, y en el versículo 4 dice, y el capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Él le estaba llevando pan, estaba llevando agua, y en medio de eso él se dio cuenta que estos hombres estaban preocupados y le preguntó, hey señores, ¿qué le pasa? Y él dice, tuvimos un sueño, no entendemos. Y José le dice, del Señor son las interpretaciones. Dígame. Y básicamente el sueño se trataba de qué le iba a pasar a estos dos hombres en tres días. Básicamente el copero, mira, en 3 días tú vas a ser restituido. Te van a volver a llamar. Y el panadero, lamentablemente tú en 3 días te van a ahorcar. Básicamente eso era lo que querían decir los sueños. Pues así sucedió, en 3 días llamaron al copero, lo restituyeron en su posición. Al panadero lo ahorcaron. Y José, fíjense lo que le dice a José. José le pide a él, al copero, por favor, versículo 14. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón, que me saque de esta casa. Fíjense, José no era un conformista. José no estaba contento con estar en la casa. José no decía, el Señor me puso aquí y para algo Él me habrá puesto y yo ni siquiera voy a hacer diligencias para salir de aquí. José no le gustaba estar preso. José detestaba la idea de estar preso. Pero esa idea no hacía que él se frustrara y dejara de trabajar. Así que él le dice al copero, acuérdate de mí, intercede por mí para que me saquen. Y miren lo que él dice en el versículo 15. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Yo soy inocente. Así que por favor, intercede. Resulta que cuando salen en el copero, ustedes conocen la historia, el copero se olvidó de José. No dijo nada acerca de José. Así que ahora José está en la prisión y posiblemente le está diciendo, ok, yo por decir la verdad, mis hermanos me terminaron golpeando y vendiendo. Por ser fiel, una mujer terminó acusándome y yo terminando en prisión. Por ser un servidor, mira lo que me pasa. Se olvidan de uno. Y en el capítulo 41, fíjense lo que dice. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. 2 años. 700 días.
Pasaron 700 días más José en prisión. Faraón tuvo un sueño, nadie lo pudo revelar, nadie pudo decir qué era. Y ahí entonces el copero dice, ya me acuerdo. Me acuerdo de algo. Hay un joven hebreo que te pudiera ayudar. Y ahí fue que se acordó de José. Así que a José lo sacan de prisión, lo lavan, lo cambian, lo afeitan, lo preparan para llegar donde Faraón. Y cuando él llega, si hubiese sido yo no estoy diciendo que José hizo esto. Cuando voy llegando, miro al copero y le corto los ojos. O sea, ahora que tú te acuerdas de mí. Y Faraón le dice, ok, es del sueño. Y José de nuevo dice, del Señor son las interpretaciones. Dime, yo te puedo decir. Faraón le hace la historia. Para resumirle, la interpretación de la historia era la siguiente. Si yo hubiese sido José y digo, mira, yo te puedo decir lo que significa, pero tú me tienes que devolver para Canaán. Vamos a ver, vamos a negociar. Pero José no hizo eso. José de nuevo tenía la mente de un servidor. Y dijo, ok, lo que eso significa es básicamente que tú vas a tener 7 años de prosperidad, una prosperidad impresionante en Egipto. Y luego de eso van a venir 7 años tan malos, que los años de abundancia van a ser olvidados. Eso es lo que significa. ¿Me puedo devolver? No, José no hizo eso. Eso hubiese sido la actitud de alguien molesto y malhumorado. O si alguien que estuviera amargado cambia un chin la historia y no le avisa que vienen 7 años de crisis. Y José le dice a él, mira, esto viene y Dios lo ha determinado que viene así, porque te ha sucedido 2 veces. Dios está determinado y eso viene pronto. Y ustedes saben además lo que hizo José. Se lo voy a contar yo para ganar algo de tiempo. José no solamente le dijo lo que iba a pasar, y aquí vienen muchachos, él le dio una solución. Él le dio un plan de política económica. Él le dijo, esto es lo que tú deberías hacer en el tiempo de abundancia. Tú deberías conseguirte a un hombre sabio, prudente, que te administre esto de esta y esta forma. Y a la hora de la crisis, tú deberías hacer esto y poner este tipo de impuestos. Eso es lo que tú deberías hacer, Faraón. Faraón quedó tan sorprendido que dijo, definitivamente ese hombre eres tú. Así que en un instante, de repente dicen, señores, cambien a José. Y José, el esclavo, el preso, lo hacen primer ministro de Egipto. Le quitan su ropa, le ponen ropas reales, lo maquillan, le ponen pestañas, le ponen sombrero y le dicen, ahora tú tienes el anillo de Faraón. Tú cuando juzgues algo, cuando tú determines algo, así va a ser. Le cambiaron el carro, una nueva caballería. Y cuando él salía por las calles, ¿saben lo que voceaban los egipcios? Todo el mundo, doblad las rodillas. Y la gente comenzaba a arrodillarse frente a este hombre. ¿Le suena a eso algo parecido de la historia? En ese momento, si yo hubiese sido José, hubiese dicho, óyeme a mí, dije que pensando que eran mis hermanos que se iban a arrodillar. Es Egipto que está arrodillado frente a mí. La verdad que los planes de Dios son mucho más grandes de lo que uno piensa y sueña. No, José no pensó en eso. Él sabía que eso no tenía nada que ver con sus sueños. Nada que ver con sus sueños. Y ustedes ¿saben qué, mis hermanos? Algo interesante de cómo Dios cuenta la historia. Que si ustedes hubiesen leído la historia de José y yo, posiblemente antes de empezar este tiempo, si yo le hubiese preguntado, ¿en qué momento Dios hizo prosperar a José? Posiblemente la mayoría de nosotros hubiese usado el mismo esquema de pensamiento de nuestra cultura y hubiese dicho, Dios hizo prosperar a José cuando lo convirtió en primer ministro de Egipto y luego él tenía riquezas incontables.
Pero ustedes saben lo extraño de este relato bíblico, que cuando José llegó esclavo y a una casa, Dios dice, y estaba con él y lo hacía prosperar. Cuando llegó a prisión, dice, y Dios estaba con él y lo hacía prosperar. Cuando llegó a primer ministro, no dice nada. No dice que Dios estaba con él y lo hacía prosperar. Y no me malentiendan, no es que yo creo que Dios se había ido de él. Yo creo que Dios seguía con él. Pero yo creo que el autor bíblico lo escribió de tal manera para decir, no te equivoques. No pienses que por el crecimiento económico, en posición o en estatus, eso es prosperidad delante de Dios. Y de hecho, ¿saben qué, mis hermanos? Puede ser que ese haya sido uno de los días más tensos para José y no de gloria. Una de las cosas que Faraón hizo, de las primeras cosas que Faraón hizo cuando lo instaló, fue en el capítulo 41, versículo 45, dice, y Faraón llamó a José por el nombre de Zaphnath Paneah. ¿Saben lo que estaba haciendo Faraón? Le estaba cambiando su identidad y a su Dios. José era el nombre con el que él se relacionaba con el pueblo de Israel y con las promesas que Dios había dado a Abraham. Y este hombre le están diciendo, ya tú no perteneces a ese pueblo. Ahora tú eres relacionado con uno de nuestros dioses. Y no solamente eso, sino que dice, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Miren qué tremendo suegro tenía él. No fue de que le consiguieron un mujerón hoy de repente. No, es que me dieron a la hija del sacerdote de un templo pagano. Nuestras conversaciones cuando nos sentemos a hablar en casa, ¿de qué ustedes creen que va a ser? Pero en el libro no se nos dice cómo José reaccionó a esto. Pero más adelante, mucho más adelante en la historia, el libro nos da algo, una pista de cómo José veía esto. Fíjense en el versículo 51. Y el primogénito, José, ¿cómo le puso a sus hijos? Le puso al primogénito, le puso Manasés. Porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo el trabajo y toda la casa de mi padre. Yo no creo que él estaba diciendo, yo me olvidé de mi familia. Yo creo que lo que estaba diciendo es, yo superé lo que sucedió con mi familia. El Señor me ha hecho pasar esta aflicción y eso ha quedado superado. El versículo 52, miren lo que dice. Y el segundo le puso Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo, productivo, fructífero en la tierra de mi aflicción. Fíjense qué interesante. Y con esto quiero concluir. Ustedes saben que cuando los pastores dicen eso no es verdad. Ok, pero para José, Egipto no era la tierra del sueño egipcio. Para José, Egipto no representaba el lugar donde él logró realizarse y demostrar quién él era realmente. Para él, Egipto no representaba el lugar de su abundancia, ni siquiera el lugar de su gloria. Cuando él le puso a su hijo Efraín, él quería recordar todos los días de su vida, esta es la tierra de mi aflicción. Aquí yo vine a sufrir. Aquí yo vine a padecer. Esto no es bueno lo que me ha sucedido aquí. Y fíjense esto, hermanos. José era realista. José no decía, bueno, todas las cosas Dios las usa para bien, así que esto es lo mejor que me puede pasar. Sí, yo sé que lo usas de cierta manera, pero duele. José era bastante realista con su dolor. Sin embargo, él decía, pero Dios me hizo productivo. Dios me hizo ver fruto. Vienen los 7 años de abundancia y José lo administra de una forma increíble.
Luego vienen los 7 años de escasez. Y en esos años de escasez es que sus hermanos tienen que ir a Egipto a buscar pan, tienen que ir a Egipto a buscar comida. Y en ese contexto es que José se encuentra con sus hermanos. Y entre los 17 años y este momento en el que él se encuentra con sus hermanos, habían pasado 22 años. 22 años. Nosotros podemos leer la historia de José en 10 minutos, pero a él le tomó 22 años. Y después de 22 años fue el que él dijo, entendí. Ya yo entendí por qué Dios me mandó aquí. El punto de haberme mandado aquí era que hoy yo pudiera preservar a este pueblo. Yo no fui enviado aquí porque Dios se olvidó de mí. Yo no fui enviado aquí porque cometí algún pecado. Yo no fui enviado aquí porque Dios quería trabajar algo conmigo en particular. Yo fui enviado aquí porque Dios quería que yo bendijera a Potifar, a mi amo, que bendijera la cárcel, que bendijera a Egipto y que finalmente bendijera a su pueblo y lo preservara. Eso costó mi sacrificio. Pero está bien, Señor. Yo lo acepto. Así que mis hermanos, ¿qué ustedes creen que es la prosperidad? ¿Cómo ustedes definen la prosperidad? ¿Ustedes definen prosperidad solamente como José en palacio? ¿O ustedes definen prosperidad y pudieran decir, el Señor me está prosperando en casa como esclavo, en casa como siervo, o aún en la cárcel? Y ustedes pudieran decir, el Señor está conmigo. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo por qué vienen a mi vida este racimo de problemas. No entiendo por qué el Señor no me da un respiro. Pero yo no necesito entender el por qué para ser fiel. Porque yo sé que Él lo es. Y porque Él lo es, yo puedo seguirlo siendo. Aunque no entienda del todo el por qué. Y en lugar de centrarme en mí mismo y hacerme la víctima y pensar que el mundo se trata de mí, lo que yo voy a hacer es que voy a salir y voy a ser fiel en lo poco que me pongan por delante. Y en la providencia que esté, en lugar de estarme preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Lo cual es lícito y el Señor nos diseñó para nosotros pensar en el por qué. El problema es que muchas veces hasta que no entendemos el por qué nos quedamos paralizados. Nosotros estamos llamados a confiar en que Dios está presente en nuestras vidas y a ser fieles hasta que aparezca el por qué. A ser fiel en lo poco y bendecir a otros. Hacer que otros prosperen, hacer que otros crezcan, hacer que otros florezcan. Eso es la prosperidad en los ojos de Dios. Si nosotros definimos prosperidad de otra manera, vamos a terminar en tremenda miseria, aún siendo ricos. Así que cuidado, hermanos, cuidado con interpretar la prosperidad mal. Cuidado con perseguir sueños que no son los sueños de Dios. Y más bien, en lo que ustedes van sufriendo, porque seguro van a sufrir, la pregunta es cuándo, cómo y por cuánto tiempo. Estén preparados para ser fieles delante de Dios porque Él es fiel. Aunque la respuesta aparezca 22 años más tarde. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, nosotros te queremos pedir que tú nos concedas tener la misma mentalidad de José, de confiar en tu presencia, de confiar en tu sostén y poder ver claramente el cómo tú nos prosperas, el cómo tú nos haces fructíferos. El problema, Señor, que para nosotros fructífero significa que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. Y no necesariamente, Señor, bendecir a otros. Para nosotros prosperidad significa ser bendecidos.
y no bendecir a otros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llamarle a las cosas como tú les llamas. Líbranos, Señor. Yo estoy seguro que algunos aquí andan persiguiendo el sueño de prosperar como José, como cuando estaba en Egipto en palacio. Pero no está dispuesto a ser fiel y hacer prosperar a su amo en un puesto de mantenimiento, en una posición de servicio doméstico. Oh Señor, concédenos ser fieles. Concédenos ser muy fieles, a tal modo que los inconversos nos vean y digan, definitivamente ese joven tiene algo diferente. Definitivamente Dios está con él, porque lo prospera en todos sus caminos. Hace florecer todo cuanto pone en la mano. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.